Espérate, no se oye. Sí. Pero muy buenos días, ahora sí. Aquí en Almendralejo, en el polideportivo de la... Bueno, en el campo municipal del polideportivo La Piscina para el partido de la Primera Nacional que enfrenta al San Miguel y al Extremadura femenino. Veíais ahí el 11 inicial del Extremadura. Hay un pequeño cambio de última hora por molestias. Se retiraba el 11 inicial Ana González y entraba en su lugar Zapata. El resto del 11 es el mismo. Sin embargo, para el San Miguel no lo habéis visto, así que en portería con el dorsal número 13 María Esther, con el 4 Natalia, 6 para Alba, en el 11, con el 11 la espalda Ángela, 12 para Melo, 16 Melanie, con el 18 María Gómez, 21 Nel Sari, la capitana, 24 Lara, 26 Ana Oliva y 29 Lara. El banquillo, como digo, para ambos conjuntos. Para el Extremadura, como ya he comentado, Ana se encuentra en el banquillo, porque como ya he comentado, esas molestias en el cuádriceps que se han dado en el calentamiento. Aunque ahora cuento porque con el balón hacia Rivero para Zaira, el rechace que lo tiene que despejar la defensa del San Miguel. Tiene que sacar el balón de ahí porque si no lo puede rebañar el conjunto almendralejense, a punto de crear peligro ahí. Recupera bien Lucía Rivera, que manda el balón arriba, jugando con Belén, que se le capa el control, pero la segunda jugada le favorece, a punto de perderla. La dorsal número 8 de la Extremadura, que se gira desde el suelo, entregando para Laura Carrasco. Esta jugada con Sara Murillo, tocando para Dina. Avanza metro la 19 de la Extremadura, que pierde la pelota a favor de Ana Oliva. El árbitro que le pilló por medio la jugada. El San Miguel, que no está la mejor de las tesituras, ¿no? Lleva así todo el año. Bueno, espérate, Laura con el disparo. Saque de esquina. Primera ocasión del partido. Laura Carrasco, que desde lejos nos achanta y probó suerte. Estuvo a punto de marcar el 1-0. Pero bueno, lo que iba comentando, en el banquillo para Extremadura, Ana con el 10, Eva con el 13, María Montero con el 15, Raquel Patiño con el 16, con el 17 Dunia, 21 para el Laura Tena y 24 Lucía Grajeri para el San Miguel, con el 5 Guadalupe y con el 30 Alba Oliva. Convocatoria escueta, la del conjunto cacereño. Se ofrece Zaira, al final el balón de Laura que va a ser en largo, no hay remate dentro del área y el balón que se marcha directamente a saque de puerta. Una Extremadura que ya comentábamos al inicio de curso, al inicio de temporada, que el margen de la salvación iban a ser esos 20 puntos, más o menos. Unos 20 puntos que ya tiene el Extremadura, que consiguió justo al acabar la primera vuelta, pero que no van a ser suficientes porque cierran zona de descenso el Atlético Lince con 14, empatado a punto con el Rayo Vallecano B, que va a estar el descenso muchísimo más igualado que el año pasado. Y esto denota el gran nivel de este grupo y en general la diferencia que hay con el año pasado, ¿no? Ya también lo decíamos antes de empezar la temporada, que iba a ser un grupo bastante más complicado y se está viendo. El San Miguel, que recupera la pelota en zona defensiva, quiere mandar el balón arriba para que la controle Ángela, que se la quiere llevar. El pase, que no es bueno, tiene que ir Lucía Rivero al corte, pero no llega a despejar. Es balón de banda para el conjunto cacereño, para el San Miguel. Un San Miguel que con un punto es el farolillo rojo de la clasificación. El Extremadura, como digo, tiene 20, se encuentra 11º. Minuto 3:40. Ahí va con 15 segunditos así de retraso, pero bueno, 3:45 de juego. Empata a 0 el Extremadura, que quiere salir a la contra. El balón de Zaira, no había nadie, simplemente era un despeje. Le va a caer directamente a Natalia, que la va a dejar salir. Natalia, que pone el balón en juego, buscando asociarse con Melanie. Y el San Miguel, que no le dura nada la pelota. Una Extremadura que sigue usando ese esquema que ya probó Pulido en el partido contra el Madrid C, o sea que ya, ya ha llovido. Con Dina más en el centro del campo para fijar a la 5 del conjunto visitante. La verdad que está funcionando bastante bien, ¿no? Deja a Laura como referencia y a Belén en este caso jugando más adelantada por banda de lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Ahora es Belén la que pedía la pelota, el cuero que al final no le llegaba. Sin embargo, Laura Carrasco se hace con ella desde el centro del campo, desde segunda línea. El autopase que no era bueno y le rebota la pelota a la capitana del Extremadura. El balón que es para el San Miguel.
recupera Belén, aunque la pelota al final se acaba llevando Dina, tocando la Extremadura. El pase de Laura Carrasco buscando a Sara Murillo, que al final es despejado y sigue atacando, sigue presionando el Extremadura en un partido que tiene toda la pinta de que va a ser de una cara. Va a ser de una cara y esa cara va a ser la de la Extremadura. Al menos, como digo, eso es lo que tendría que pasar si miramos la clasificación y el último enfrentamiento que tuvieron estos equipos, ¿no? Si es cierto que fue el primer partido, no fue la primera jornada, pero sí fue el primer partido que jugó el Extremadura, porque recordemos que el Santa no se presentó contra el conjunto almendralejense en la primera jornada y por lo tanto fue el primer partido que jugó el Extremadura, ¿no? Quedó el conjunto almendralejense 4-1 allí en Plasencia. Sí es cierto que es un campo siempre bastante complicado, ¿no? Pero que si nos atenemos a lo que ha pasado a lo largo del curso, yo creo que tendría que ser un partido plácido. Toca el conjunto mendejense por medio de Dina, apoyándose en Laura Carrasco en el costado derecho. Quiere buscar el balón en largo para la carrera de Zaira, que perdía la pelota. El San Miguel simplemente despeja, ¿no? Sí es cierto que tiene una especie de 4-4-2, 4-3-3, 4-1-2-2 raro, pero no termina de tener presencia en banda. Y eso yo creo que le va a pasar mucha factura, sobre todo contra un equipo como el Extremadura, que carga tanto esas zonas del ataque. Ojo, Pipo en la entrega, que se puede equivocar. Pero recupera bien Lucía Rivera. La pelota de Desi filtrada para Dina. Tocando para Belén. Belén para Zaira. El balonazo que se lo llevaba Alba. Y el colegiado que tiene que parar el juego. Pues se ha quedado la dorsal número... No era Alba. Bueno, se ha quedado una jugadora del San Miguel tendida. Esa Alba será Natalia, supongo. Sí, era Natalia. Pero nada, se levanta. Simplemente ha sido un balonazo. Y el juego que se va a reanudar. Como digo, gracias por acompañarnos en esta mañana fría de domingo. Y si hay algún problema en la retransmisión o algún nombre que confundamos, algún dorsal, decídnoslo, que estaremos encantados de escucharos. Tocando la Extremadura en área propia, sin prisa, la tiene Gema, que se apoya en Pipo. Para Desi, otra vez para Pipo. Está jugando más en corto de lo que nos tiene acostumbrado el Extremadura. Ojo el fallo en la entrega, le queda el balón a Ángela, el disparo, atrapa a Pipo. Atrapa a Pipo sin problemas. Si es cierto que hay que tener más cuidado en esa entrega, porque un fallo así te puede costar un gol. Y otra cosa no, pero el San Miguel si se le puede achacar alguna virtud, es que es un equipo muy correoso. Toca Sara Murillo. La pide Lucía. Se la entregan al costado derecho. Le sale al corte la dorsal número 24, Lara, ubicada en ese lateral izquierdo, que fuerza el saque de banda. La pide Laura Carrasco. Veremos si al final se la entrega a ella. No, se la entrega a Belén, que la protege en el duelo. Bueno, en el duelo individual no, en inferioridad numérica, porque era un 2 para 1. El balón que se marchó. La tiene ahora Sara Murillo. Se apoya el Extremadura, tocando mucho en este costado derecho, cargándolo más de lo que nos tiene acostumbrados. Y va a ser otra vez, de hecho, banda para el Extremadura. Pero están usando muy poco esa banda izquierda, y yo creo que es la más peligrosa, teniendo ahí a Elena y a Zaira. Y ese balón que va a ser saque de esquina. O al menos debería serlo, efectivamente. Córner para la Extremadura. Cuando nos acercamos al minuto 10 de juego, sigue el 0-0. Marca jugada Laura Carrasco. El balón raso para Sara Murillo,
que se la coloca, el centro pasado, el control dentro del área era bueno de Belén, pero demasiado largo, le queda a Desi, que juega con Zapata a punto de perderla, qué buen recorte, deja su marca sentada en el costado izquierdo, sigue al 14 del Extremadura, esa última ya no le salió, el último toque fue demasiado potente, se le fue larga la pelota, va a ser saque de puerta. Le va a poner en juego Natalia, parece que va a ser, no, sí, va a ser Natalia. A punto de recuperar el Extremadura ese cuero que le va a caer a Gema. Veremos si al final la deja salir efectivamente. Y va a sacar a Elena de banda, que juega para Dina. Buen control orientado ahora de la 19 del Extremadura. A punto de perderla ahí, pero sigue con la pelota en su dominio el conjunto mendalejense. Ahora la tiene Lucía Rivera en el costado derecho, apoyándose en Sara Murillo, calmando el juego el Extremadura. Desi, que se equivoca en la entrega, pierde la pelota, recuperaba el San Miguel, la tiene Melanie, que retrasa, la puede perder ahí el conjunto cacereño, que se equivocó en la entrega y efectivamente, balón de banda para una Extremadura que tienen puesta la manta en el banquillo. Una manta aquí nos vendría bien. ¿Cuánto frío hace? Tocando Bessi para Pipo. Juega para Gema. La pide Sara, que se ofrece. Al final va a jugar para Elena. También se ofrece Dina. Otra vez vuelve a retrasar para la central zurda del Extremadura. Juega ahora Pipo. Tocando en área propia prácticamente. Pipo, que tiene que mandar el balón en largo. Mucho ha tardado ahí el conjunto mendalejense. Al final la controlan bien. Buen pase de Laura Carraco. Está sola Belén. La ve Laura. El rechace, que de hecho le favorece, porque esa pelota se quedaba atrás. Y va a ser saque de banda. A punto tuvo de ser saque de esquina. Al final no. Al final salió por la línea lateral. Y como digo, ese rechace le vino hasta bien a Belén. La pide Dina dentro del área. La pelota que le cae a Laura de cabeza. Y el colegiado, que señala falta en el duelo individual. Y el cuero que va a ser para San Miguel cuando nos acercamos al minuto 13 de juego. En un partido que de momento está siendo bastante tranquilo. Yo creo que más de lo que nos esperábamos. El balón de María Esther, que no es bueno. Recuperaba Belén. Se ofrece Laura para recibir el pase al hueco. Muy bueno. Veremos si la consigue controlar. Al final no. Se marchó por línea lateral. Pero como digo, está cargando muchísimo esa banda de Extremadura. La vuelve a recuperar en campo propio de Extremadura. Belén, que en esa posición de extremo está haciendo bastante daño, ¿eh? La tiene Dina, que no controla bien y pierde la pelota, pero se hace con ella Zapata. A punto de perderla en el duelo. Veremos quién se la lleva al final. La Linier decreta que el balón será de banda para el San Miguel. Vuelve a recuperar el Extremadura. Como dije, un partido que está siendo bastante monopolizado, al menos en lo que se refiere al juego. Aunque sí es cierto que el San Miguel se está defendiendo bien. Sacar una falta en el centro del campo. Natalia de frente a Zaira, una jugadora que es muy peligrosa. Será la propia Natalia quien ponga el balón en juego. A media altura, despejaba Belén, le queda la pelota, el cuero a Laura Carrasco, que pone la quinta, inicia la carrera por la banda derecha, la contra del Extremadura, ese centro, no había nadie, no sé si buscaba el chut, pero sí es cierto que se precipitó demasiado ahí la capitana de la Extremadura y el cuero que va a ser para el San Miguel.
Tiene la pelota Gema a punto de perderla. Tiene que retrasar para Pipo, que va a mandar presumiblemente, efectivamente, balón en largo buscando a Lucía Rivera, que estaba sola, quería jugar de primera, pero recupera Lara, que se le anticipó, aunque no le duró nada la pelota al conjunto cacereño, porque se hace con ella la Extremadura. Aunque bueno, no sé yo qué decir, porque ahora recupera San Miguel, la tiene Ángela, que se gira, busca el disparo, centrado en manos de Pipo. San Miguel que está compitiendo, que está poniendo las cosas difíciles a una Extremadura que sí es cierto que está buscando un partido más calmado y quizá que eso le esté beneficiando más al San Miguel que al propio Extremadura, ¿no? Porque al fin y al cabo el rol que está asumiendo el conjunto cacereño es presionar, buscar las contras, y si te pones a tocar en campo propio, le estás regalando eso prácticamente. Pierde ahora la pelota el conjunto cacereño, que vemos que en estático no son capaces de mantener el balón en sus pies. La tiene Gema, a punto de perderla, se apoya en Desi, que busca el balón en largo para la carrera de Belén. El control a punto de salir y le sale, qué buena ahí la jugada de dorsal número 8, el centro Lucía Rivera buscando a Zaira, pero despeja el San Miguel, le queda a Laura que la quiere pegar, no tan fuera de juego Belén, no tan fuera de juego. Venía de un rechace, pero bueno, señalaba posición antirreglamentaria en la asistente y el balón, que de todas formas se había marchado a saque de puerta. Así que el cuero que para el San Miguel. Balón raso que le llega a Ana Oliva. La recupera Sara Murillo en el centro del campo. Le queda la pelota a Zaira. Veremos qué se inventa. La 12 de la Extremadura. Prefiere jugar el pase. Que bueno era para Belén. Pone la cabeza. Sara Murillo y Belén se quedó pinchada. Y el cuero que no se marcha porque lo salva María. Pero como digo, el San Miguel no es capaz de salir de centro del campo con el balón jugado. Vuelve a... Parecía que no, parecía que iba a recuperar Sara Murillo, pero al final se hace con ella el San Miguel. No, pues va a ser el Extremadura, como digo, San Miguel, que es que no puede mantener la pelota en sus pies. La tiene Zaira en el costado izquierdo, la jugada individual. ¡Qué buen recorte! Esa ha sido falta. Esa ha sido falta fuera del área, en una posición muy peligrosa. Y se la pide Zapata, Dorsal número 14, pierna diestra, 4 jugadoras del San Miguel en la barrera. Le dice el colegiado Jorge Lunar Paredes que se coloque bien el balón, que esa no era la posición donde había recibido la falta Zaira. Puede venir aquí el primero de la Extremadura diciendo desde la grada que estén atentos a la segunda jugada. Zapata, pierna derecha, el golpeo se va alto. Saque de puerta para el San Miguel. Buscó ahí la dorsal número 14 de la Extremadura, el palo largo. Si es cierto que yo creo que ahí un disparo de palo corto hubiese sido algo más efectivo. De todas formas, el balón que iba demasiado alto y se marchó directamente fuera. No se entiende Belén con el esférico. La pelota que aún así le cae a la Extremadura. La tiene Belén. La pide Laura. El pase raso es bueno. Laura para Dina en la frontal. Dina, Laura con la pierna izquierda. No se entiende. Le cae a Zaira. A bocajarro para la pelota. María Esther para el San Miguel. El Extremadura que pudo marcar el 1-0. Pero la cancerbera del conjunto cacereño lo evita. Y ojo porque... ¿Ha habido un choque, parece? Sí, ha habido un choque de una de las jugadoras del San Miguel al intentar salvar el saque de banda esa pelota.
Parece que ya se ha vuelto a incorporar. Como digo, a punto de marcar el 1-0 de Extremadura. Que sí es cierto que aunque su dominio no está siendo tan vistoso, está siendo efectivo. Aunque de momento no se refleja en la portería, porque el marcador sigue 0-0. Belén de cabeza, queriendo jugar para el Laura. La pelota le cayó a Alba. Balón en largo, que protege Gema ante la carrera de Melanie, que fuerza el saque de banda. Recordemos que el Extremadura viene de perder contra el Santa por 2-1 en Badajoz. Y eso le sitúa en la 11ª posición de la tabla. Va a ser córner para el San Miguel. Se prepara Natalia para el golpeo. Pierna diestra. Estrategia un poquito rara el San Miguel para los balones parados. Todo el Extremadura en bloque, en el área pequeña defendiendo. El balón colgado al punto de penalti. El remate, Pipo con los puños. La segunda jugada, Pipo otra vez. Y pito fuera de juego. Pero son 2 remates seguidos. El Extremadura que... Sí es cierto que algo que se le ha achacado todo el curso, que esa jugada a balón parado, ofensivamente le han dado mucho, pero defensivamente es su talón de Aquiles, perdón. Y parece que esos problemas se tienen que terminar de solucionar. Zaira, que no controla la pelota. La que sí lo hace es Elena, que quiere pausar la jugada, esperar a que lleguen sus compañeras. Se la entrega a Gema. Buen recorte de la zaguera de la Extremadura, que se gire. Tiene que retrasar para Pipo. Desi, que la dejaba. Se la jugó mucho ahí. Y el balón que se marchó directamente fuera. Buena presión del San Miguel ahí. Minuto prácticamente 23 de juego. La pone de banda el San Miguel, que la va a volver a poner de banda porque despejaba Elena. El entrenador del San Miguel dando indicaciones desde el banquillo. Buena jugada individual. El pase era fuera de juego. Fuera de juego el control orientado, que se convirtió en un pase para Melo. Pero estaba en posición antirreglamentaria y así lo vio el asistente Francisco María Franco Cortés. Tiene Gema apoyándose en Zapata. Otra vez para Gema. Tocando para Pipo. Balón raso. Buena triangulación ahí de Sara para Desi. Quería jugar con Belén, pero se equivoca ahí. La central de Extremadura, que comete falta. O fuera de juego. No, es fuera de juego. Fuera de juego. Pero como digo, el partido bastante más tranquilo de lo que creo que nos esperábamos todos. Toca ahora Laura para Extremadura. Apoyándose en Dina en el círculo central. Tocando para Zaira, que la pierde. Recuperaba Lara. El balón en largo muy bueno. No hay fuera de juego. Tiene que salir Pipo para cubrir. Bien ahí el despeje, que se convierte en un pase para Belén, que está sola ante 2 jugadoras dentro del área. Y va a forzar el saque de esquina. De portería a portería. Se prepara Elena, marca jugada. El balón colgado al segundo palo. No hay nadie que remate. Piden mano, pero va a ser saque de esquina. Sí, es cierto que hubo un rebote raro. Pero no sé, también es cierto que pillaba el colegiado de espalda a la jugadora.
Tocando la Extremadura, Laura Carrasco, el balón colgado, Zapata en el remate no llega, Dina tampoco, Elena con la pierna izquierda es abajo, pero la jugada queda invalidada porque había falta sobre Melanie que se ha quedado tendida. Elena jugar más rápido y la verdad es que yo creo que ese está siendo el problema del Extremadura, que está pausando demasiado las jugadas. Sobre todo con la pólvora que tiene arriba. Balón en largo. No la pudo controlar. María Gómez despejó de Extremadura directamente a los pies de María Esther. Balón en largo de María Esther. El balón que le llegaba a María Gómez, pero pierde la pelota. El San Miguel se la llevaba a Belén, que quiere jugar rápidamente con Laura Carrasco de primera. La jugada que le favorece a la jugadora del Extremadura, que disparaba desde ahí, probaba suerte, pero salía rechazada la pelota. La tiene Lucía Rivera, que quería jugar otra vez con Laura. El rechace, los rechaces que se lo lleva siempre de Extremadura en esa zona del campo. Y para el propio conjunto menegense va a ser el balón por saque de banda. Rápidamente jugando para Dina, que quiere mandar el balón arriba. Al final no se apoya Lucía Rivera, que sí la cuelga. La pelota que le queda a Zapata. Se apoya con Sara Murillo. Belén dentro del área, que quiere rematar. Y el cuero que le llega directamente a las manos a María Esther. Como ya he dicho antes, falta un poco de velocidad en la jugada de la Extremadura. Esa pelota que con el bote puede engañar a Elena, el San Miguel, que se puede hacer con ella. Recupera en campo contrario el conjunto cacereño, que quiere poner el balón colgado dentro del área. No hay remate porque pone muy bien la pierna Lucía Rivera in extremis. Porque estaba María Gómez con la caña preparada. El centro raso, no llega nadie porque pone la pierna Zapata. Además hay falta sobre ella. Bien defendida ahí por parte de la dorsal número 2 de la Extremadura, que saca las castañas del fuego. Tocando la Extremadura, ese pase filtrado, no tenía marca Dina. El balón, ¿qué hace ahí Dina? Se equivoca, pide perdón. Pero el agujero que había en la línea en el centro del campo, porque el San Miguel no tiene centro del campo prácticamente. Estaba Dina sola. Y era un pase. No era ni diagonal ni horizontal, era un pase recto, sin complicaciones, y ha llegado sin problema. Balón en largo. No encuentra a nadie. Gema, que la deja salir y saque de puerta. Tocando la Extremadura, Lucía Rivera para Laura Carrasco. Pide el balón Belén al espacio. No es bueno el control. Recupera el San Miguel, que despeja directamente a saque de banda. Sara Murillo, que quería llegar a la pelota al final. Se hace con ella Zapata. Tocando la Extremadura atrás para Pipo. Esta a su vez juega con Gema. Como digo, la Extremadura tocando mucho en campo propio. A punto de perderla y de hecho la pierde la zaguera del conjunto mendelejense ante la presión de Melanie, que quiere buscar el balón en largo para la carrera de Ángela, que pone el cuerpo, no pitan falta. ¡Gol, gol, 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 gol! Bajo las piernas de Pipo marca Ángela el primero para el San Miguel.
Lo estaba diciendo, el Extremadura estaba tomando demasiado riesgo en salida de balón. Una pérdida de gema. No la defiende bien el Extremadura. Pedía en ese caso falta por ese contacto que hubo en el área. Sí es cierto que yo creo que estuvo muy al límite. Yo no la señalaría y definió muy bien la dorsal número 11 del San Miguel, perdón, que estaba sola dentro del área. Se adelanta el San Miguel. Extremadura 0. San Miguel 1. Sorpresa en Almendralejo, la Extremadura, que aunque, como digo, ha sido el que ha estado dominando durante prácticamente todo el partido, no está teniendo efectividad. El San Miguel sí, y en lo que le sirve al conjunto cacereño para estar por delante en el marcador. La pide Belén para el cambio de orientación. Al final juegan con Laura Carrasco por dentro, a punto de perderla. De hecho, la pierde, aunque la segunda jugada le favorece a Zaira, que quiere buscar la guerra por su cuenta. El disparo, saque de esquina. Vemos ahí si podemos ver la repetición de ese disparo. Efectivamente, se la colocaba con la pierna diestra y golpeaba desde ahí. Eso es algo que tenía que haber buscado mal Extremadura. La pide el... Bueno, más bien marca jugada Elena. El balón colgado al segundo palo. Veremos si remata a alguien. No, el cuero que le queda a Laura Carrasco, que la va a salvar. Tiene que retrasar. Al final no, busca el centro ya sola. Está Zapata sola. También Belén el disparo. ¡Gol! 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 Del Extremadura, el remate de primeras de Belén dentro del área. El balón de Laura Carrasco. No sé si hay posicionante reglamentario porque la verdad es que ha estado muy justo. No lo he podido ver bien, pero vamos, que ha estado al límite el desmarque de la jugadora de la Extremadura, que definió dentro del área, celebrando, mirándonos a nosotros a la cámara. Empata la Extremadura, que responde al envite del San Miguel. Y el marcador que vuelve a estar igualado. Pero como digo, sí, eso no quita que el Extremadura esté tomando demasiado riesgo sacando el balón jugado y que esté jugando demasiado despacio. Volvemos a estar como hace 10 minutos, con empate. Decía, le daba Pulido una reprimenda a sus jugadoras. El balón dentro del área. Desi que despeja la pelota, sin embargo, que para San Miguel. Que le pasa ahora a la Extremadura. La tiene Ángela. El remate Pipo, que la tiene que salvar in extremis, porque esa pelota entraba. Es saque de esquina. Pulido, que le da otra vez una reprimenda a su jugadora. La verdad es que no está siendo el mejor papel que el que están asumiendo ahora la jugadora de la Extremadura. El balón colgado al punto de penalti. Tiene que despejar. Y saque de esquina otra vez. Balón colgado. Despeja la Extremadura y es saque de banda. La pelota que le favorece a la Extremadura. La tiene Laura Carrasco buscando apoyos. Al final busca el balón de largo para la carrera de Zaira. Lo leyó bien la zaga del San Miguel, que despeja el cuero que le va a llegar a Pipo. Yo creo que podría haberla controlado e incluso atrapado, pero bueno, no se complicó la vida la cancerbera del Extremadura y despejó directamente a saque de banda. Qué buen recorte ahora de Ángela. La ruleta se
luce la jugadora del San Miguel, pero pierde la pelota al conjunto cacereño. La tiene Zaira, el recorte es bueno, deja su par sentada, busca la carrera, el rechace que le puede favorecer al conjunto almendralejense. Le queda la pelota a Lucía Rivera. El Extremadura jugando en campo propio. El desmarque de Laura estaba en fuera de juego, llegó tarde el pase. El de Peje, sin embargo, que sí lo puede pelear. La jugadora del Extremadura, que de hecho se va a hacer con la pelota. Puede retrasar, al final no, al final prefiere girarse y ganar el saque de banda. Jugando para Dina, Lucía Rivera, el balón colgado, no hay nadie ahí, tiene que despejar, no controló nadie del San Miguel. Natalia, que va a mandar directamente el balón arriba, el Extremadura, que la tiene que proteger y la manda fuera Elena. Balón de banda que pierde el conjunto cacereño. Recupera el Extremadura Zaira, que recibe la falta y así la señalaba el colegiado. Había que agarrar ahí a la jugadora de Extremadura porque si no se iba. Se prepara Laura para colgar la pelota. El balón dentro del área. Veremos si remata a alguien. Está Belén por ahí. Despega el San Miguel. La pelota que le puede caer a Elena, que juega de cabeza. Se tiene que perfilar. Al final toca para Dina. Esta sube para Laura, que de primera pone el balón dentro. No llega a Belén. Y la pelota que es para María Esther. Sigue el empate en el electrónico. El balón de la cancerbera del San Miguel, que no le llega a nadie porque recuperaba rápidamente el Extremadura. Tiene la pelota Zaira en el costado izquierdo. La contra para el Extremadura, que puede ser buena. Sigue Zaira, que lo puede buscar el disparo. No, busca el pase filtrado bueno para Sara Murillo. Sin embargo, esa pelota se quedó atrás. Hay una caída, pero el colegiado no dice nada. Sigue tocando el San Miguel, que fuerza el saque de banda. Le falta una marcha más al Extremadura. Demasiado tranquilo en las jugadas. Y sí es cierto que aquí Zaira decidió esperarse a que llegasen más apoyos. Creo que en general le falta una marcha al conjunto almendralejense para de verdad poner en serio aprieto al San Miguel. El cuero que se marcha es saque de banda para el Extremadura. Laura Carrasco, que le recuperaba el balón en largo, bueno para Belén, que la controla, le dobla a Lucía Rivera, la entrega que es buena, tiene la pelota, los saldos del Extremadura, el pase filtrado para Laura Carrasco, que iba demasiado desviado, recupera Desi, que la tiene que despejar, el cuero para Sara Murillo de cabeza, para nadie, porque pierde la pelota, recupera San Miguel, el balón a la carrera de Ángela, que puede ser bueno, la dorsal número 11 dentro del área, el disparo de primera, que lo va a atrapar Pipo sin problemas. Y ese balón que se marcha directamente fuera. Cinco minutos para que acabe esta primera parte. El resultado que yo creo que le agrada más al San Miguel que a la Extremadura. 1-1, recordemos. Marcaron Ángela y Belén para ambos conjuntos. Tiene la pelota el conjunto cacereño en campo contrario, aunque quería despejar a la Extremadura, quería seguir a la contra. La tiene Zaira, que manda el balón arriba para la carrera de Laura Carrasco. La jugada se la lleva Laura. Sigue Laura, el disparo fuera.
la presión de la jugadora del Extremadura. A punto no forzó el fallo de la zaga del San Miguel. Y le falló, y lo hizo todo bien menos la definición. Si es cierto que sacó algo de donde no había nada. La capitana del Extremadura. Un conjunto de emergencia que yo creo que tiene que marcar antes de que acabe la primera parte. La pelota que le llega directamente a Pipo. Belén asociándose con Sara Murillo, que busca apoyos, al final manda el balón en largo, el rechace que le favorece a Zaira, que se la quiere colocar para buscar el disparo, con pierna diestra, pues Trastavilla, tiene Zapata para Laura Carrasco, qué buen pase, veremos si llega Laura, que puede poner el balón de Zaira, el chut, salvó por los pelos María Esther para el San Miguel. El Extremadura a punto de marcar el segundo otra vez más, pero sigue sin hacerlo. Despeja ahora el propio Extremadura. Veremos si puede salvar Elena la pelota. Sí, manda el balón en largo, pero le cae el cuero directamente a Natalia, al San Miguel, que parece que ahora se siente más cómodo con el esférico. Y la pelota, que de hecho va a ser para el conjunto cacereño. La pelota que la quiere recuperar y de hecho la consigue recuperar el Extremadura. Quería buscar algo el San Miguel por banda derecha, pero en esta ocasión ha defendido bien el cuero del conjunto mendrajense. La tiene Gema. Jugando con Zapata. Otra vez Gema. Su compañera que se impacienta, quería el balón en largo, lo manda a Pipo buscando a Elena. Apoyándose con Zaira, buen recorte, le queda la pelota a Dina, el pase filtrado bueno para Zaira otra vez, que vuelve a jugar con Dina, el Extremadura, que se trastabilla, pero quiere seguir adelante, buen control de Lucía Rivera, que consigue no perder la pelota, el cuero que es muy bueno, pero se quedaba corto para la carrera de Elena, la tiene ahora Zaira, el recorte que se le va largo, recupera el San Miguel que despeja, puede buscar la contra, el conjunto cacereño la tiene que proteger en tarea defensiva, la propia Lucía Rivera, que comete falta. Y de hecho va a ser tarjeta la primera del partido para la jugadora de la Extremadura. El sol que parece que ya aprieta y menos mal, porque nos estábamos quedando congelados aquí. Minuto 43 de juego, casi 44. Se prepara Melanie para el golpeo. También está Natalia, el San Miguel, que tiene una ocasión de oro para ponerse por delante. 3 jugadoras del Extremadura en la barrera. El resto en el área. Para defender esta jugada, balón parado. Se prepara Melanie, el balón que va directo a puerta y se marcha desviado, pero iba buscando la escuadra. Tiene que meterle más ritmo el Extremadura, tiene que imprimirle más velocidad al juego. Si quiere sacar algo de este partido que no sea un empate. Tal y como está ahora el encuentro, el marcador se puede mantener perfectamente, pero dudo que haya variaciones. La tiene Laura Carrasco, retrasando su posición para jugar con Desi, que vuelve a tocar para Laura. El Extremadura que parece que quiere acabar el partido en campo propio, aunque parece que ahora se anima. El balón en largo, bueno, buscando la incorporación de Lucía Rivera, que se puede hacer con la pelota, la lateral de Extremadura, que quiere presionar ahora la salida de balón del San Miguel, quiere forzar la pérdida, sin embargo, se hace con ella conjunto cacereño, que quiere tocar por el costado izquierdo, Laura Carrasco que recupera, aunque no se hace con ella, recupera también la pelota, Desi despejando, y el cuero que para el San Miguel. Cuando llegamos ya al minuto 45, recuerdo que el marcador tenía un delay de 15-20 segundos.
Y entramos ya en el descuento. Esa pelota que se marchaba. Y el colegiado Jorge Lunar Paredes, que no da ni un segundo más, se acaba esta primera parte con empate a 1. Recordamos, marcó Ángela para el San Miguel y Belén para el Extremadura. Ambas jugadas alrededor del minuto 30. Gracias por acompañarnos en esta primera parte y nos vemos dentro de 15 minutos. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
Estamos de vuelta aquí en Almendralejo, en el campo municipal de la piscina, para la segunda parte de este San Miguel Extremadura, que para los que no os hayáis podido conectar en la primera parte, lo primero, gracias por conectaros, por ver la segunda. Y bueno, hacer un poquito un resumen de lo que ha acontecido, ¿no?, en este partido. No hay cambios de momento en ninguno de los dos conjuntos, y los dos goles los marcaron Ángela para el San Miguel en el 30 y Belén para el Extremadura escasos minutos después, ¿no? Ha habido una tarjeta amarilla para Lucía Rivera al final de la primera parte y poco más, ¿no? Ha sido una primera parte llena de ocasiones, ha sido más tranquila de lo que yo me esperaba en un momento. La verdad, sí es cierto que lo estaba hablando con gente con aficionados a lo largo del descanso, que el Extremadura tenía que meter una marcha o intentar acomodarse, porque parecía que la defensa y el ataque iban a ritmos distintos. Intentar un poco aprovechar los espacios que estaba dejando el San Miguel, que no se terminaban de aprovechar todo lo que, o de sacar rédito, todo lo que se podía sacar, ¿no? Imagen ahora curiosa, ¿no? De una compañera atándole la zapatilla a su compañera. Sí, porque con los guantes, Claro, evidentemente con los guantes no puede. hombre. Y a ver quién se los quita con el frío que hace. Pedían mano el colegiado, que no lo vio así. Tiene la pelota Belén retrasando para Lucía Rivera, esta que se apoya en Desi. Retrasando para Pipo. Juega para Gema, el Extremadura, que tiene que sacar el balón de ahí. Atención Al a final es Pipo, al final casi siempre es ella la que manda el balón en largo, es la que tiene el último pase. Además, escuchamos cómo es el entrenador del San Miguel el que da la orden de presión. Hombre, es que el Extremadura yo creo que se está enfocando demasiado en sacar el balón jugado, cuando una de sus virtudes también es el balón en largo. Está tardando muchísimo. Hay mucho juego horizontal, mucho pase horizontal de un lado a otro. Totalmente. Cuando es más, el San Miguel cuando presiona la zaga no salta y se queda en un hueco en el centro del campo, que contadas veces lo hemos aprovechado en la primera parte. La tiene Laura Carrasco. A ver si pasa otra vez y entonces. Buena jugada ahora por la derecha. Por el costado derecho. No hay falta según lo que señala el colegiado. El balón en largo, buscando la carrera de Ángela. Bueno, Atención, es muy buena. Está sola, dorsal 11 del Extremadura. Tiene que ir Gema a la cobertura. Ángela dentro del área. Elena que despeja. Saque de banda para el San Miguel. Y Elena, como todo en muchos de los últimos partidos, apagando fuego. Tanto en ataque como en defensa. Yo creo que una jugadora que no se... Es muy, muy irregular durante toda la temporada. Pero que su trabajo está más en la sombra, por así decirlo, que no es tan vistosa. También depende, porque recordemos que juega tanto de lateral como de extremo, y supongo que depende más del papel que quiera Pulido que asuma en el partido. Si estando más enfocada en el ataque o como en el partido de hoy, que está siendo más... Qué bien ha sacado de Rivera la pelota. Qué bien ha sacado Rivera la pelota. Pero ha sido falta, Falta a 3/4 campo. Laura, un peligro ahí. Está demasiado lejos para pegarle a No sé la yo, puerta, pero bueno. Se prepara Laura Carrasco para el golpeo. No es la primera vez que lo vemos desde esa distancia. Por eso te digo, se prepara Laura Carrasco. Pero está en el lado derecho, ¿no? En los goles hemos visto desde el lado izquierdo. El balón colgado al punto de penalti, el despeje. Que se marcha a saque de esquina, le echaba ahí la bronca María por su compañera, exacto. María había pedido el balón. Pero al fin y al cabo le venía por la espalda. Es muy difícil ver eso. El balón, por tanto, es saque de esquina para el Extremadura. Marca jugada Laura Carrasco. El balón colgado al segundo palo. No hay nadie que llega al remate. Y es saque de puerta. Se encontró la pelota Zapata. Se paseó todo el balón por todo el área. Sí, yo creo que ese pelota iba buscando a Dina, pero calculó mal el efecto de la pelota y se quedó el cuero detrás. Y al final le llegó la pelota
a Zapata le dio en el pie y se fue fuera, ¿no? Tampoco podía hacer mucho ahí la jugadora de Extremadura. Bueno, San Miguel no se complica y saca el balón. Lo que yo creo que tendrían que buscar más es a Dina, que... Bueno, de hecho, hablando del ring de Roma, tiene la pelota, dorsal 19 de Extremadura, se apoya en Zaira, que quiere mandar el balón al área, el despeje del San Miguel, que es bueno, pero veremos si puede recuperar la pelota de Extremadura, al final sí, fuerza Zaira, el saque de banda. Y queremos pedir disculpas si alguna vez se nos va el balón en esa zona porque nos está dando el sol de cara y el cabra no ve por dónde está el balón. Tiene la pelota Elena, buen recorte, la dorsal número 11 de Extremadura, otro más. Sigue con la pelota, retrasando, a punto de robarse la Zapata Ángela, que no hace falta. Bien ahí el San Miguel, recupera el conjunto cacereño, que quiere armar la contra, quiere buscar la jugada de ataque. Ahí quizá, que si entretuviese demasiado María Gómez, despeja otra vez más, Elena de cabeza. Le queda Sara Murillo, jugando con Desiree, primera, balón largo y se equivoca. Pedía Lo que falta a te iba a todo el público estaba pidiendo falta. Sí. Pero yo no creo que sea falta ahí, Lo que te quería comentar, Pablo, que creo que tendrían que buscar más a Dina como referencia para sacar el balón, Porque yo creo que no hay prácticamente nadie en el campo que le pueda ganar en el duelo físico, el 1 para 1. Y es un recurso que no estamos usando prácticamente nada. Sí es cierto que está fijando a 2 jugadoras en el centro del campo, pero ya está. No la están usando para sacar el balón como tal. Sí, en la primera parte hemos visto cómo es Laura la que baja a recibir la pelota para poder sacar el balón, porque se ve que no se puede sacar el balón y entonces ella desde arriba viene precisamente para dar salida a sus compañeras. Recupera el San Miguel, despeja la Extremadura, buen recorte ahora de Gema, balón en largo, no se entiende con sus compañeras, tiene que ir Laura a presionar a Natalia, que, bueno, intentar forzar la pérdida también, ¿no? La recupera Laura, buen recorte, sigue Laura y la deja pasar, muy inteligente, saque de esquina. La tiene Elena, se la coloca, balón colgado al punto de penalti, se marcha otra vez directamente a saque de esquina. Esta vez el balón que va a ir directamente al área del San Miguel. Marca jugada Laura, el balón al primer palo, el control es bueno, pero no hay remate, la pelota que le va a quedar a Gema. Veremos si le pega, no era Gema, era Sara Murillo que quería colocarla, pero esa pelota no fue bien dirigida y la atrapó sin problemas María Esther. La baja de pecho Dina, eso es lo que tendría que buscar más el Extremadura. Sí es cierto que fue una recuperación, pero a eso me refiero, ¿no? Recuperaba el propio Extremadura en el centro del campo tras recibir la falta de una de las jugadoras del San Miguel. Vemos cómo sube Desi, la jugadora más alta del Extremadura. Efectivamente, balón colgado al final a media altura, se la queda Zaira, el disparo. Buena jugada ensayada del Extremadura, que a punto está de encontrar puerta. El balón que se fue desviado, llega a hacer un control orientado o algo. Yo creo que María Esther se vence. Pero bueno, el balón que no entró, seguimos 1-1. Pero está bien, yo creo que hay que buscar variedad un poco en la jugada de balón parado. Buen recorte ahora de Ángela, que está haciendo prácticamente la guerra por su cuenta. Recupera el San Miguel por saque de banda. Otra vez la pelota para Ángela, que tiene... Bueno, que fuerza más bien el despeje de Desi. Saque de banda. El San Miguel que busca continuamente a su jugadora número 11, a su delantera. A ver, está... Porque está ahí como en una isla. Prácticamente, está Le siendo cuesta la que está trabajo. generando todo. Le cuesta trabajo al San Miguel el juego de centrocampo. Y se preparan cambios, Se preparan 3 Sí, jugadores. es evidente que esto tiene que cambiar algo porque seguimos en la misma tónica de la primera parte. Y falta clarísima. Seguimos en la misma tónica de la primera Bien. parte, no hay velocidad de juego, se tarda muchísimo en sacar la pelota, no hay ocasiones de goles en ninguna de las porterías.
Y Pulido que mueve el banquillo. Y veremos quiénes se retiran. Pues de momento está Montero para entrar. Sí. Son Zapata, Se va. Desi y Gema. Se retiran Zapata, Desi y Gema. Y la Brotena aparece, ¿no? Bueno, pues cambio ultra ofensivo de Pulido. Pone a Montero en la zaga. Yo creo que va a desplazar a Lucía Rivera al central y va a dejar a Belén de lateral, ¿eh? Hombre, o va al medio o va a la media punta. Falló ahora la entrega de Lucía Rivera. El San Miguel probando suerte de Zaí. Despejaba la propia Lucía, que se encontró con la pelota. Sigue, sin embargo, con el balón en sus pies el conjunto cacereño, el conjunto visitante, que pierde la pelota. Pero yo creo que va a hacer eso. Va a dejar a Belén de lateral, a Lucía Rivera de central. Y va a poner a Ana en la banda derecha. La tiene Laura Tena, la recién ingresada, jugando para Dina. Buen recorte, apoyándose en Belén, tocando la Extremadura en el costado derecho. Otra vez Dina con la pelota, a punto de perderla. De hecho la pierde, quiere buscar la contra. El conjunto visitante la tiene Ángela, que va a probar suerte de esta. Dice nada, muy desviado, saque de puerta. Ya. Otra cosa y no puede hacer. Buen pase ahora. Ve, eso es lo que yo te decía, Pablo. El San Miguel no hace bien la presión. O sea, hay muchísimo hueco. Exacto. La tiene Laura Carrasco en el costado, buscando bien a Belén. Se ofrece a Ana González. Y la pelota que se marcha directamente a saque de banda. Ya. El balón al área, despejado, le queda al Extremadura. Belén, que la deja pasar, saque de banda. Quiere jugar rápidamente con Laura Carrasco, que se la coloca, se perfila. Quería buscar el pase raso con la pierna izquierda, pero despeja San Miguel. Vuelve a controlar Belén, que juega con Sara Murillo. Quería buscar el disparo de primera, pero recupera el conjunto visitante. Había falta, pero no la pita el colegiado. La tiene ahora Melanie y parece que ya sí le señala la falta sobre Ángela. Y el cuero que va a ser para San Miguel. Sí, pero a lo mejor el colegiado interpreta que al pararse la jugada pierde la ventaja que tenía el San Miguel. A raíz de esa jugada tiene que girarse Melanie y ya no encara. Lucía Rivera despeja, quiere jugar para Zaira, que no encuentra apoyos al final. Se quiere asociar con Elena, que busca y consigue. No, al final no, el saque de banda para el San Miguel. El balón de banda buscando a Ángela, presionada por Lucía Rivera. Sigue Ángela en el 1 para 2. Se gira, protege bien la pelota, el balón dentro del área. Está haciendo la guerra por su cuenta Ángela. Despeja la Extremadura, el cuero que le queda al San Miguel. Y había falta, parece. María Montero jugando con Lucía Rivera. Tocando sin prisa el Extremadura, aunque sí es cierto que más adelantado. El balón en largo muy bueno para la carrera de Zaira. Está sola. Zaira en el mano a mano. La vaselina. ¡Gol! Del Extremadura. El pase
Dice campo propio de María Montero, una de las recién ingresadas en esta segunda parte que vio el desmarque de Zaira. Digo, yo te la pongo donde quieras, porque te vas a quedar sola contra el portero. Y así ha sido el rechace que incluso favorece a Zaira, porque le deja más cerca de María Esther si cabe. Y la vaselina, definición perfecta de Zaira, que en esas situaciones es un seguro de vida. El Extremadura que se adelanta en el marcador, algo que ya se venía pidiendo, ¿no? Y se venía esperando por parte del conjunto almendalejense. Extremadura, Zaira 2, San Miguel 1. Exacto. Pero aún así, yo creo que aún sin ese toque, era un mano a mano claro. Sí, puede ser. Sí, pero yo creo que tenía... Y mira, va a haber otro cambio. Se retira Dina. Y entra Lucía Grajero. Más velocidad. Ya quiere matar el partido. Ya está el león herido. Ya hay que apuntar a la otra pierna. Como quien dice. Hombre. No, ni la... O que nos lo han remontado a nosotros. O que nos lo han remontado a nosotros. O por ejemplo el partido contra el Atlético, contra el líder que nos marcaron en el 91 después de hacerlo todo. En general, yo creo que conforme te vas alejando de la primera división, los partidos son más frenéticos. Sara y la otra creo que es Ángela. No, o puede ser, sí. Sí, puede ser, puede ser. Pero ha sido un choque bastante duro, ¿eh? Ninguna de las dos ha cedido y al final se han encontrado. Sí, es que yo creo que muchas veces en esos casos al final te decanta por la jugadora que haya salido preparada, pero sí es cierto que la que llegaba, la que tenía la posición era Ángela, ¿no? Y también es la que ha quedado preparada. Exacto. Pero bueno. Y el San Miguel que se va a quedar sin su jugadora más determinante, ¿eh? Sí, por Belén. Era Belén. El balón ha parado para el San Miguel, que quiere buscar el empate. Pierna diestra, creo que es Natalia. Dorsal número 4. Todas las jugadoras del Extremadura en el área. El golpeo que se marcha fuera. No, pero ahí yo creo que llegaba Pipo, ¿eh? Ha sido un disparo inteligente porque quería aprovecharse de que Pipo no es la portera más alta del mundo para ganarle la pelota, clavarle la pelota cerca del larguero, pero yo creo que aquí va demasiado bombeada, ¿no? Hubiese sido más plana, a lo mejor hubiese generado más peligro. Pero mira todo el hueco que hay en el centro del campo. Lo acaba de decir Pulido. Si se meten, tú aprovecha, porque había un hueco en el centro del campo increíble, ¿eh? La tiene Zaira en el costado izquierdo y sí que había otro hueco y la aprovecha la jugadora de la Extremadura. Quería buscar el caño, va de hueco en la cosa, pero no puede hacerlo. Sin embargo, sigue con la pelota la jugadora de la Extremadura, Laura con el centro. Ojo, porque está sola Belén, que quiere hacer la de la primera parte, pero se marcha directamente fuera el balón. ...64...
hasta el 45, lo paran y luego en la segunda parte lo vuelven a reanudar. Justo antes del partido he visto de refilón cómo era el mando. Muy gordo, muy grande, no sé. Me lo imaginaba de otra forma, la verdad. Tampoco que sepa yo mucho de de marcadores electrónicos, así que. Como se quedaba Ángela entre las dos últimas centrales para evitar el fuera de juego, Muy buen movimiento sin balón ahí de la jugadora del San Miguel. No sé si te has fijado, Pablo. Hombre. Sí. Cuidado con el balón. Que todavía nos dan. No, hombre. Natalia, que va a poner la pelota, buscando a quien si no, a Ángela, que si se juegan 10 balones, ella recibe 12. El balón despejado por parte del Extremadura le llega directamente a la zaga del San Miguel. Quiere recuperar, forzar la pérdida del conjunto almendralejense y lo hace. Saque de banda. Pues no, pues salió rechazado. Pues sí. A lateral. Despeja Laura, tiene la pelota, el Cuero que le puede caer a Ana González, que se encuentra con el Cuero y no puede controlar. Despeja la Extremadura, Sara Murillo asociándose con Laura Carrasco, está Valensola. Laura de primera para su compañera, para la autora del empate a 1 del primer gol de Extremadura. Pero esa pelota se fue desviada, tenía demasiada potencia. El saque de banda. Pasito a pasito. Sí, porque quitando el Atlético de Madrid, que está más descolgado, la zona de... Obviamente sé que ese no es como tal el objetivo de la Extremadura, pero que toda la zona de la media tabla está en un pañuelo. Prácticamente. Buena ahí, Ana González, la jugada individual, se va Ana, el disparo con pierna izquierda, le llega a salir eso. Y yo creo que es el gol del año, Le falló quizá la definición. Pero también es cierto que lleva muy tatapillada pierna izquierda. Ya. Pero yo creo que por eso ha metido Pulido a Ana, porque yo creo que de todas las jugadoras de Extremadura es quizá la más ratonera, la que se mueve mejor por esos espacios. Sí, también al ser más baja, su centro de gravedad es más bajo y puede hacer cambios de dirección más rápidos, ¿no? Eso se nota mucho. El balón, bueno, para Belén, que la controla. No hay fuera de juego, no, era Lucía Grajero, perdón. Busca el recorte, protege la pelota, la pisa, se hace con ella. El balón largo. Sí, pero yo creo que es más... Que es más rápida que Ana, pero es menos ágil. Al fin y al cabo son distintos tipos de velocidades, ¿no? Se dice pronto. Yo cumplo 20 este año, por ejemplo. Con la extremeña, ¿no? La pelota que para el San Miguel. Natalia.
esos balones son para Extremadura la mayoría de las veces, porque no hay conexión, no hay coordinación entre las jugadoras de ataque de San Miguel. Es lo que le está pesando al conjunto visitante, que no tienen coordinación. O sea, la pelota siempre la tiene Ángela, y cuando no la tiene Ángela la está intentando recuperar. María Montero, que sale con la pelota en sus pies, busca el pase bueno para Lucía Grajero. Sin embargo, el balón se marcha, aunque el saque de banda es para Extremadura. Se nota muchísimo. Fuera de juego que señalaba, yo creo que era muy justito. Pero otra jugada individual de Ana González. Es más, yo creo que la ausencia que más ha notado en la primera parte, más que María, es Ana. Porque es que es cierto que estaba previsto que fuese parte del 11, pero como ya comentamos, tenía unas molestias en el cuádriceps. Y yo creo que se ha notado mucho. Y ay, esa entrada abajo es muy dura. Eso es naranja, Eso es naranja. Tarjeta para, creo que ha sido la dorsal número 16 para Melanie, la segunda del partido. Pero esas entradas abajo son muy duras, muy desproporcionadas. Yo creo que esa entrada es más por frustración. Se ve mucho una vez llega a estas alturas del partido. Efectivamente, el balón colgado de Ana. Estaba sola Ana. El disparo. Atrapa a María. Estaba con la caña preparada Lucía para rematar. Sí. Despeja Elena el balón largo. Veremos si se puede hacer con ella de Extremadura. Mal despeja ahí de Natalia. Laura Carrasco, que pedía la pelota, se la entregaba a Elena, que vuelve a tener el esférico, retrasando para María Montero. Buen recorte ahora y recibe la falta. Se prepara Laura Carrasco para el golpeo. A ver, si tiene... Normalmente en esas posiciones, si tiene buen toque con el balón, es capaz de jugar en baldosa. El balón de Laura, que quizás le faltaba efecto. Le faltaba efecto, era muy plano. Se marcha directamente, pero... Sí. No, eso era un centro, Pero aún así, yo creo que hay que buscar el centro porque esa pelota iba muy rasa. Nelsari, la capitana, que se había quedado tendida. Pero Pablo, lo que te comentaba, en la zona del 5, en la zona del central, normalmente todas las jugadoras y jugadores que suelen tener buen toque con la pelota suelen ser capaces de jugar en una baldosa. Porque al final es algo que la posición te lo exige. Y si no, un talento que tiene la aprende. Recuperación del San Miguel. El disparo. Chicharro. ¡Gol! Doblete de Ángela. Exacto, lo estaba moviendo venir. Esas pérdidas ahí son muy peligrosas. Pero ¿y cómo le pegó? Otra vez en una... Es más, los dos goles del San Miguel han ido igual, Han ido por una pérdida. Ángela. Si es cierto que haya sido más un duelo individual ganado que otra cosa, ¿no? Hombre. Minuto 29, quedan todavía
Hombre, que quedan 15 más de cuento. Queda muchísimo tiempo, puede pasar de todo. Sería... Es más, es que yo creo que este es el segundo punto del San Miguel en toda la temporada de acabar así el partido. No, porque yo creo que han ido más a conservar el resultado. Y al fin y al cabo es que se han encontrado con el San Miguel con una jugada. No la han conseguido, se han encontrado con ella. Como Ángela ya, pero... Eh, Balón en largo. Buscando a Zaira, que quería dejarla pasar, pero le robó bien la cartera. Su marca, creo que era Natalia, despejaba el Extremadura, ese campo propio otra vez. Solo que esta vez era Sara Murillo, la pelota que le puede quedar a Laura Carrasco. La controla, la pincha, se quiere hacer con ella, pero le cubre bien Lara, que manda la pelota fuera, saque de banda. Yo creo que más que empatar el partido del San Miguel, lo está dejando de ganar el Extremadura. Yo creo que ese puede ser un buen análisis del partido. La tiene el conjunto medejense. Es Ana, que quiere disparar desde ahí. Eso rebotó en una jugadora y yo creo que estaba cerca del brazo, ¿eh? No sé si ha sido mano, pero estaba cerca. Bien ahí, María Montero. Jugando el pase con el exterior. Está fuera de posición. Tiene que recuperar. Y la manda fuera. Saque de banda. Discusión ahí Laura y Lucía. Se quejaba de que todos los balones le llegaban demasiado cerca. Que todos los balones iban al pie. Recupera María Montero para Extremadura. Jugando con Belén. La tiene Lucía Grajero. Buscando la diagonal. Le roban la cartera. Recupera Extremadura. La tiene Laura Tena. Buscando el pase para Zaira. Le queda la pelota a Ana González. Ana González con el pase. Y ha sido falta. Ha sido falta. Pues no la señala. Balón de puerta para el San Miguel. ¿Y ahora cómo se está viendo la labor de la capitana, Pablo? Prácticamente, una de las que más está animando a su compañera es Laura. El despeje del Extremadura, primero de María y luego de Sara Murillo. Se hace con ella al final el conjunto almendalejense y juego peligroso. Falta que ha sido. Ha sido falta. Hombre. Muchas veces eso te ayuda más que un buen regate. Y el balón que al final era para la Extremadura. El Laura Tena, bueno, Laura Tena, que no ha tenido tanto protagonismo como sus dos compañeros, como la otra jugadora que han entrado en el terreno de juego en la segunda parte, ¿eh? Sí es cierto que está en un perfil más bajo. También son roles distintos, ¿no? Yo creo que la ha puesto un poco más para mantenerla, no sé, para pausar un poco el juego en esa zona y que no se desboque tampoco demasiado. Bueno, y que ahora se ha podido llevar un balonazo a la pobre. Bien, leyó el pase Elena, perdón, que despejaba. Pero sin embargo, Tasolas ha sido mano y la señala bien el colegiado. Mano de Alba.
Veremos quién se retira. ¿Sara se retira? Entrará Dunia, lo más seguro, ¿no? ¿O quién entra? No, no, no. Erika no está en la convocatoria. Es Raquel. Es Raquel Patiño. No, para tener más músculo en caso de balones aéreos. El balón colgado de Laura Carrasco. Veremos si es la propia Raquel. ¡Nana! Posición reglamentaria, posición correcta y gol del Extremadura. Jugada embarrullada, es lo que te digo. Pocas jugadoras y más ratoneras que Ana González. Y el gol que se ha sacado de la manga es gol de saber estar y de saber moverse. Además vemos que hay una jugadora. Si vemos la repetición, hay una jugadora justo en la línea. Exacto, que habilita la jugada. Habilita la jugada. Veremos a ver si se ve otra vez la repetición. Sí, hay una jugadora que se ha quedado pinchada en San Miguel. Y eso es lo que habilita la posición. Y bueno, la asistencia que se la contamos a Laura o a Raquel. Porque creo que Raquel Patiño tocaba la pelota, ¿eh? Pero aún así, es lo que yo digo. A lo mejor, si no la toca, evidentemente no es fuera de juego bajo ningún concepto. No, y aunque la toque tampoco. Pero muchas veces, es lo que te he dicho, como lo que te he comentado antes con Ángela. Muchas veces los movimientos sin balón no se tienen tan en cuenta. Y aquí le ha dado un gol a la Extremadura. Pues espérate que hay que subirlo al marcador. Que no sé por qué no se ve. Le hemos subido los goles al marcador y seguía el marcador en 1-1, no se veía. Ya está. Que no se había puesto. No tenía ganas de moverse el marcador. Vemos ahí a Ángela muy sola. Pero... Hombre, tiene a Ana, Zaira, a Laura Carrasco y a Lucía con la caña preparada. Tiene Zaira saltando la presión. Se hace con ella, una de las que yo te decía. Zaira y Laura contra el mundo. Sigue Zaira, la pared puede ser buena. Sigue los saldos de la Extremadura que quiere buscar el disparo de Zaira. Puede llegar el cuarto, el pase de la muerte que no funciona. Ahí le tenía que haber golpeado. Se la queda Raquel que dispara de Zaira. El balón rechazado. La que ha malgastado el Extremadura. Y es una jugada de la que te suele arrepentir, ¿eh? Es una jugada de la que te arrepientes. La tiene Laura Tena. El balón en largo, que bueno para Lucía Grajero, que está sola contra el mundo. Ahora sí puede funcionar el pase. No, no, no. No llegó a puerta. Pero sí es cierto que hay... Hombre, pero ahí María si no sale, es gol. Pero para salir ahí, Pablo, hay que confiar muchísimo en tu zaguera, ¿eh? Para decir, voy a dejar la portería libre y cubrírmela, que tengo que recuperar este balón. No, eso no ha sido falta, o sea... es más falta de la propia Laura que de su marca, porque ella es la que va, es la que se encuentra. El poste que tenía afán de protagonismo. Partido un poco raro, ¿no? Tres, 4 minutos. Por los cambios y poco más. Protege la pelota Ana, despeja el San Miguel. El Cuero que lo sigue teniendo en su dominio. El conjunto visitante, ese balón es muy peligroso. Tiene que salir Pipo. Espera que recupera muy bien Pipo, haciendo de central. Y a punto de sufrir en Extremadura. Y el control de Zaira, que no es bueno. ¿Qué te dije, Pablo? Que de malgastar esas ocasiones te arrepientes.
A ver, no es que te la espere. Es que yo creo que ahí sabe que la portera te tiene que saltar. Pero obviamente no tanto. Hombre, el mano a mano era difícil defenderlo. Espérate, que te tenemos que dar la pelota. El baloncesto sirve para algo. Hombre. ¡Buah! Menudo choque. ¡Ya! Eso es tarjeta, Eso es tarjeta, eso es tarjeta. Sí es cierto que es una jugada fortuita, pero... Sí, ha sido de muslo. Vamos, a mí me ha sorprendido porque para que Laura se queje... Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, se disculpa a la jugadora. Obviamente no tiene intención de hacer eso, ¿no? Sí, yo creo que eso, que la ha pisado. El caso es que a mí me había extrañado porque no parecía un choque tan fuerte. Marca jugada la Laura Carrasco. El balón colgado al punto de penalti. El despeje que le favorece a la Extremadura. Le queda a Elena, que se quiere perfilar. Sigue Elena. Se va a apoyar en la propia Laura, que juega de primera. Sí, pase, que es muy bueno. No llega de milagro. Ojo, porque la pierde. Y falta. No, fuera de juego. Fuera de juego. Jugando con fuego. El control es de Ana González, que quiere apoyarse en Zaira, que está apostada en el costado izquierdo. La pelota que la tiene la dorsal número 12 del Extremadura dentro del área. La quiere proteger, quiere esperar a que lleguen apoyo porque está sola. Y va a querer forzar, efectivamente, forzar saque de banda. Más descuento, que yo creo que va a dar mínimo 2. María Montero buscando el autopase o el... O a lo mejor era una pared, no sé. El balón es para de Extremadura. Y saque de esquina para el conjunto medellín. El San Miguel, que ya se está limitando a defenderse. Defenderse y esperar tener alguna contra. Tampoco es que pueda hacer gran cosa ahora mismo, tal y como está el partido. Puede llegar el cuarto perfectamente. Marca jugada Laura, el balón colgado. No hay, o bueno, sí había remate, pero no era el más ortodoxo del mundo. Y Lucía Grajero, que manda la pelota directamente fuera. Había que buscarlo también, te digo. No, y luego que a nadie le gusta que te hagan una contra después de un córner. Porque la bronca que se te viene encima como que te hagan una contra después de un córner. Laura, que despeja, tal y como le venía el esférico. El cuero que le cae a la dorsal número 18, a María Gómez, que se libra de Lucía Grajero, pero va al apoyo Raquel Patiño, que quiere hacerse con la pelota. No cometía falta, parece que sí, que al final la señalaba el colegiado. Y el juego que para San Miguel. Tú no lo digas por si acaso, no vaya a ser que te escuche. Hombre. Ha subido Alba, Sube todo el mundo. Ninguna de las jugadoras del San Miguel estaban fuera de juego, aunque al final no ha servido de mucho porque recuperaba el Extremadura. Laura Carrasco tiene que mandar el balón en largo, veremos si la ve. Estaba en fuera de juego Raquel Patiño.
Pero bueno, María Esther que despejaba. Un pelo. Quien dice un pelo dice dos pasos. A ver, ya el San Miguel está mandando el balón arriba por instinto, por intentar hacer algo. A lo mejor para buscar luego la contra, no sé, para defenderse. O se pensaría que el balón era para ellas y se la dejo pasar. Pasa mucho, ¿no? Que te piensas que el balón es para tu equipo, la dejas pasar y luego ve al colegial, a la linier enseñando la bandera para el otro lado y tú como... Ah. Al fin y al cabo, al Extremadura lo que le viene bien es esto, parar el juego, que el San Miguel no haga nada. Porque va a acabar subiendo hasta María. Balón colgado. Despeja el Extremadura. Sale Ana González para controlar la pelota de primeras. El cuero para Zaira, que es muy bueno. Nada, dominio de María Esther. Pero tiene que presionar ese jugador de Extremadura. Y no puede salir el San Miguel de ahí. El balón largo, que es peligroso. Menos mal que estaba ahí Lucía Rivera. Totalmente. Bueno, 4 minutos de lo que quedan 2. Y 2 y poco. El balón que para Extremadura, Ana González con el intento de pase. No se consigue hacer con ella, pero sin embargo sigue ejerciendo su presión. Su tarea, lo que queda de partido. Presionar, presionar, presionar y presionar. Despeja. Bueno, despeja, sí, al final sí. Despeja María Montero directamente fuera. Y Elena que despeja. Elena que aunque no haya estado envuelta en ninguna de las jugadas de gol, para mí de lo mejor del partido, Bueno, mejor no reproducimos lo que hemos escuchado porque nos desmonetizan. Pipo. Vale, vale, cógela, cógela, por favor. Marca jugada. La cancerbera del Extremadura. Que otra cosa no, pero sangre fría un rato. Minuto 93 y medio. Esta va a ser la última. El cuero que le llega a María. Se equivoca el balón y el partido que se acaba aquí. ¡Gol! Llegó el cuarto del Extremadura al final del tiempo añadido. Creo que es Ana González, que marca su segundo gol en este partido. Y de hecho creo que con esto se acaba. Se van ahora todas las jugadoras de Extremadura a celebrar, aprovechando para perder tiempo. Primer doblete de Ana González, lo que llamamos de temporada, si quiero recordar, ¿no? Porque marcó contra el Olímpico y Laura, creo que recordar, ¿no? Pero... sí, pero yo creo que un partido finiquitado, pero que el resultado engaña, porque yo creo que cumples, pero no. O sea, te lleva los 3 puntos, que era el objetivo, pero te queda el regusto amargo de que podía haber sido de otra forma. A ver, obviamente, pero
Sí, pero creo que ha habido partes que del partido que se podrían haber jugado mejor. Hombre. Pues sí, no, yo creo que al final lo que le ha pesado al San Miguel, que tampoco han podido hacer cambio porque iban con 13 jugadoras. No, sí, es verdad, aparece el 3 todavía. Bueno, un breve resumen del partido. De cámara, de recoge pelota. Y bueno, lo importante, deportividad entre todo. Sí, es cierto que estos partidos siempre suelen ser un poquito más con tintes más de derbi, ¿no? Una rivalidad que se ha ido gestando a lo largo del tiempo, que ya el año pasado allí en Plasencia se vio como suele ser un partido de alta tensión, ¿no? Sí, porque estaba jugando ahora el Sport, por lo que me habían comentado, a ver si... Porque en la página hay veces que va con retraso. Ah, ya está. No, al Santa Teresa no, al Santa Teresa no. El Santa Teresa tiene 25. Superamos al Salamanca que ha perdido contra el Dinamo Guadalajara por 2-0 y como ganamos el enfrentamiento directo, estamos por delante. Luego el Sport ha ganado 4-0 al Rayo Vallecano B y el Santa Teresa va ganando 1-0 al Atlético Lince, que empezó el partido a las 12:30. El Sport ya ha acabado y el Sport está quinto con 30 puntos. Sí, 1-0. El Lince que es precisamente el cuarto por la cola. Están. Vamos a hacerle ya, creo que podemos aprovechar para hacer un breve repaso de la clasificación, que no lo hemos hecho al principio. Primer Atlético con 42, segundo Olimpia con 34, tercero Olímpico con 32, lo mismo que el Madrid que es cuarto, con 30 puntos, el Sport quinto y Pozuelo sexto, Futbolella séptimo con 27, Santa Teresa octavo con 25, San Pedro noveno con 25, nosotros con 23 puntos décimo, los mismos puntos que el Salamanca, pero como ya dije antes, le ganamos el duelo directo, así que décimo primero el conjunto salmantino, décimo segundo el Dinamo con 19, décimo tercero el Lince con 14, décimo cuarto el Rayo Vallecano B con 14, décimo quinto el Daimiel con 10 y como farolillo rojo el San Miguel con un punto. De hecho el Dinamo que es el que le ha ganado al Salamanca. Quedan por jugarse, bueno, por terminarse Atlético Lince Santa Teresa que empezó a las 12:30, por jugarse el Olímpico Futbolella a las 2:30, el Pozuelo San Pedro a las 4:30 y el Olimpia de Miel a las 5. Si hablábamos de que el descenso iba a estar en los 20, 20 y tantos puntos, Quizás que en los 30. creo que este año va a estar en los 30. Va a estar en los 30 Y ahora definitivamente. mismo, terminada la primera vuelta, el equipo que cierra la Zona de descenso tiene 14, eso tiene 14, pues favorito 25 va a estar. hacer otros 14, 15 puntos en la segunda vuelta, con lo cual va a estar sobre los 30 puntos. Así Realmente. que Extremadura un pasito más para conseguir su objetivo. Que la permanencia y luego ya todo lo que venga a partir de ahí. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este frío día de domingo, aunque parece que ahora es que nos vamos a ir cuando está haciendo más calorcito, pero bueno. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y nos